Amigos del Campo llega con una nueva emisión para todos ustedes, esta vez desde la vereda La Enllanada, específicamente en la finca Las Delicias, en el corregimiento del Agua de la Virgen. Hoy hablaremos de la piscicultura, todo lo que tiene que ver con los peces, cómo alimentarlos y asimismo cómo pescar. Sean todos ustedes bienvenidos. La piscicultura es la crianza de peces, donde se puede utilizar sitios que no son aptos para la agricultura. Permite hacer un buen aprovechamiento del agua y la tierra que posee en la finca. Además, es una buena forma de solucionar los problemas de alimentación y generación de empleo. La piscicultura tiene por objeto el cultivo racional de los peces, lo que comprende particularmente el control de su crecimiento y su reproducción. Se practica en estanques naturales o artificiales, vigila y regula la multiplicación, alimentación y el crecimiento de los peces, así como la puesta en funcionamiento y mantenimiento de estos recintos acuosos, en lugar de dejar a la naturaleza encargarse de estas cuestiones. Los estanques son uno de esos sitios especiales para el cultivo de peces, utilizados como almacenamiento de agua para convertirse en un estanque de doble propósito, sirviendo para la crianza de peces y el riego de los cultivos. No necesariamente en una laguna o en una poceta se pueden criar peces. También lo pueden hacer en un estanque como el que hemos podido apreciar el día de hoy. Este sirve tanto para el riego de los cultivos de las fincas y asimismo para la producción de peces, que es un ingreso más para ustedes, los agricultores. En la parte de piscicultura es importante aclarar que existen diferentes tipos de explotaciones. Aquí en esta finca se está manejando una explotación que está doble propósito, es decir, se hizo un tanque para riego y la intención es aprovechar ese tanque para que también sirva para la cría de peces y por lo tanto la producción de proteína de buena calidad para la familia, contribuyendo así a la soberanía alimentaria. Es decir, que las fincas no tengan la posibilidad más bien de generar su propio alimento y no ser siempre dependientes del mercado o cualquier problema que se llegue a presentar, pues entonces que en la finca no se vayan a quedar sin comida. Entonces, en el caso de un tanque que yo tenga para riego y quiera sembrar peces, que es la recomendación que se hace para todos nuestros agricultores, es que primero que todo el agua sea de muy buena calidad. No deben ser aguas servidas o aguas que vengan con venenos, con agrotóxicos, porque lógicamente los peces no van a tener un buen desarrollo. Preferiblemente aguas que mantengan una temperatura estable, no un agua que llegue fría en la mañanita y que después se caliente bastante y viceversa, no, sino que ojalá que la temperatura del agua sea un agua más bien parejita para que tenga un buen desarrollo los peces. Hay que aclarar que la piscicultura se da mejor en clima cálido que en clima medio, pero en nuestra región, en la provincia de Ocaña y sur del Cesar, se puede manejar la piscicultura como una alternativa productiva que es viable y podemos inclusive llegar a tecnificar a tal punto de generar pues un negocio también para la familia. Otro punto a tener en cuenta a la hora de analizar el tanque es si en mi tanque yo necesito que se me instalar plástico o si va a ser un tanque solamente en tierra. Hay un mito en la parte de cría de peces con que no puedo sembrar peces donde tengo un tanque de plástico o de cemento, y es mentira. Yo puedo sembrarlos en donde sea, lo que tengo que escoger la especie de peces que voy a meter. En el caso de la mojarra, ella aguanta bien trabajar en un tanque de plástico porque ellas no muerden en plástico, pero lo que es la cachama sí tiende a morder el plástico, entonces no es recomendable hacerlo en estanques de plástico. Por otro lado, entonces cuando ya escogemos el tanque, ya sabemos que ese va a ser el lugar donde vamos a sembrar los peces y está ideal para la siembra. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Desinfectarlo antes de sembrar los peces. ¿Por qué tenemos que desinfectarlo? Porque en el tanque pueden haber algunos contaminantes o también pueden haber algunos plagas, por decirlo así, que son para los peces. Por ejemplo, el caballito o la libélula o donata, ¿cierto? Que a veces se ven encima del agua, o el sobaposo, que también le dicen. Él se encarga de hacer una postura de unos
sus huevitos, los coloca ahí y ellos van a generar una especie de grillitos que nacen, eclosionan dentro del agua. Y si yo siembro los alevinos, se le conoce como alevinos al pescado cuando está pequeñito, entonces ellos van a tener la posibilidad de comerse esos alevinos, y si se lo comen pues vamos a encontrar pérdidas o mortalidades mayores a la hora de la siembra. Entonces, por eso a veces cuando la gente va a revisar los alevinos va a encontrar que hay alevinos sin cabeza o con medio cuerpo o algo, pues porque sus grillitos se lo comieron. ¿Qué tengo que hacer? Preferiblemente, o la recomendación que se da, es vaciar el tanque y dejarlo que le pegue el sol, no echarle cal, porque la cal tiende a quemar. Entonces es mejor a puro sol, se le echa sol, se le deja que le pegue el sol, y más o menos 3 días antes de que lleguen los peces para la siembra es donde vamos a llenar el tanque. ¿Para qué? Para que cuando llegue la odonata a poner los huevitos, los alevinos ya estén sembrados y vayan creciendo. Cuando el grillito ya nazca, entonces ya no va a poderse comer los alevinos, ya esto está más grande, y cuando están grandes pues inclusive ellos más bien tienden a hacer al revés y hacerle daño a ese insecto que está generando ese problema. Entonces, no echar cal, pero sí el sol. La solarización es un principio fundamental para poder desinfectar el estanque. Que tenemos listo el estanque para la siembra, y ¿qué tenemos que hacer? Pues comprar los alevinos. Los alevinos son los peces en estado pequeño, y esos alevinos vienen en una bolsa empacada con oxígeno. Más o menos el transporte viene de un día, entonces aquí en Ocaña vuelven y los llenan de oxígeno, y tenemos más o menos un medio día para llevarlos a la finca. Gracias a Dios ya en Ocaña existen varios distribuidores de estos peces, entonces ya uno puede acercarse, hacer el pedido y ir a reclamarlos, y los trae a la finca. Vienen en las bolsitas se meten al tanque para que se homogenice la temperatura antes de abrirlas, y después de que están con la temperatura homogenizada, más o menos unos 10 minuticos o 15 minutos, lo abrimos y empezamos a echarle agua del tanque dentro de la bolsa para homogenizar las temperaturas, y no vamos a voltear la bolsa para que se salgan los peces, porque el pez muerto que venga se me va a quedar en el tanque, o de pronto el cambio de temperatura me puede a mí terminar matando los alevinos. Entonces vamos echándole agua hasta que la bolsa se vaya hundiendo y los mismos alevinos van saliendo. Esa es la forma de sembrar los peces, y es algo fundamental para poder manejar una buena piscicultura. Es importante tener en cuenta que la cantidad de peces a sembrar debe ir acorde al estanque o poceta en la que se vayan a criar. ¿Cuántos peces puedo meter yo por cada estanque? Depende de la cantidad de área que tengamos. No es relacionado a la profundidad del tanque. De por sí en piscicultura no se necesitan estanques profundos. Un estanque de 80 centímetros está bien para los peces, pero lo que nosotros vamos a medir es la parte, la lámina de agua. Entonces, ¿cuánto mide mi estanque? Un estanque que mide 5 por 5, entonces yo puedo tener 25 metros cuadrados, y dependiendo de la forma de alimentación de los peces, que yo puedo sembrar los alevinos. Me explico. Para sembrar, si yo voy a manejar solamente una alimentación complementaria, que es con yuca, con bore, con hojas, no le voy a comprar ningún concentrado ni nada, puedo estar manejando una siembra de más o menos un pez hasta 2 peces por metro cuadrado. Pero si yo voy a usar concentrado, puedo aumentar la densidad de siembra hasta 5 peces por metro cuadrado. Ahora, si vamos a manejar una siembra adecuadamente y vamos a hacer lo que es la parte de alimento complementario, ¿sí? Con desechos de residuos de cocina, plantas y esto, más concentrado, más el principio de abonar el estanque, vamos a poder sembrar hasta 10 peces por metro cuadrado. Existen mayores densidades de siembra, pero ya esto es con otros manejos, a veces con jaula, con oxigenación y ya un poco más tecnificado. Pero a nivel de campo, en la experiencia que hemos tenido entre el programa Volviendo al Campo, nos hemos dado cuenta que 10 peces por metro cuadrado da muy buen resultado en los campos, y puede generar el desarrollo de los peces adecuadamente. Elegir el tipo de peces antes de sembrar es una buena opción para manejar un orden y tener una mejor producción a la hora de la pesca. Cuando ya nosotros sabemos cuántos peces podemos sembrar, tenemos que elegir qué tipo de pez vamos a sembrar. Podemos utilizar la cachama, podemos usar mojarra o tilapia. La mojarra es un pez muy rico, muy apetecido en el comercio. Existen ahí, aunque existen muchas especies, muchas variedades
de mojarra, nosotros podemos, o principalmente manejamos dos, que es la negra o plateada y la roja. La plateada tiene un mejor rendimiento, tiene más resistencia, pero en el mercado sí la castigan un poco por el color. Nuestra tendencia es más de colores fuertes, entonces nos gusta más el pescado rojizo. En este caso entonces es preferible en muchas fincas, por ejemplo, donde puede darse bien, sembrar la mojarra roja, porque tiene un buen desarrollo y ella tiene una buena comercialización, gracias a su color, es muy apetecido. Los resultados dependen de la calidad de semilla que se siembre. Cuando ella se reproduce en los estanques, para el agricultor o el productor que está criando estos peces, pues puede decir, qué bueno, porque yo voy a tener ahí crías y eso sería la ventaja, porque no tendría que volver a comprar. Pero lo ideal es que el pescado, o en el caso de la mojarra, sea de un solo sexo. En este caso ellos tienen una reversión sexual a ser machos principalmente en 98%, 99% dependiendo la reversión que se le haya hecho. ¿Y qué busca esto? Que ellos no se reproduzcan. ¿Por qué? Porque cuando se reproducen, la mojarra es muy acelerada y ella alcanza su madurez sexual más o menos cuando ya tiene 4 meses de edad, dependiendo también el peso, ¿no? Superior a los 200 gramos, ya alcanzan la madurez sexual. Y cuando ellas alcanzan la madurez sexual, cambian su forma de vivir. Entonces la mojarra, la hembra, cuando pone sus huevos, ella se los mete en la boca. Y cuando se los mete dentro de la boca pueden durar de 3 a 5 días. Es decir, que ese pescado dura de 3 a 5 días sin comer. Y eso que dura sin comer le va a tener una rebaja o una reducción en la productividad que nosotros estábamos esperando. Los alevinos que van a nacer, van a salir muchas hembras y muchos machos y se van a seguir reproduciendo. Entonces voy a tener mucho pescado grande y mucho pescadito que, aunque empezó a desarrollarse, él se me va a quedar pequeño, porque siempre va a ser en la parte reproductiva. Ella en un año puede desovar 7 hasta 8 veces y eso me va a generar, pues lógicamente, un problema productivo. Entonces ahí no podemos nosotros caer en el error de dejar esa cría en el estanque. Todas esas semillitas, esos alevinos pequeñitos que nacieron, hay que sacarlos. En este caso se maneja todo adentro y todo afuera. Hice toda una siembra y también saco toda la producción. No puedo estarlos dejando ahí. Cuando lo saque, entonces puedo volver otra vez a sembrar. Ya que tocamos ese punto, quiero resaltar algo. En el caso de las fincas, lo ideal es no sembrar todos los peces de una sola vez, sino poder manejar diferentes siembras en periodos. ¿Cómo se logra eso? Podemos dividir el estanque en varias secciones para tener diferentes momentos de siembra, para poder tener siempre proteína en mi casa. O también podemos manejar unos tanques de alevinaje, que son unos tanques más pequeños, situados cerca de la casa, para poder ir adelantando esos alevinos para que después los pueda sembrar en el tanque a medida que vaya sacando los otros. ¿Se pueden tener juntos? Sí, pero va a haber una competencia en la calidad del alimento, en el alimento. Aparte de eso, a los alevinos se les echa un concentrado que es de mayor proteína. Entonces los grandes se terminarían comiendo el concentrado de los pequeños y saldría muy costoso. La cantidad de alimento está en función del tamaño y la temperatura del agua. Para determinar la cantidad de alimento existen unas tablas de alimentación que relacionan el peso, cantidad de animales, temperatura del agua y el porcentaje de biomasa a suministrar, porcentaje de alimento de acuerdo con el peso. Es fundamental conocer el inventario para obtener la biomasa, cantidad en kilogramos que se tiene nadando en el estanque y así poder calcular el alimento. Otro punto que tenemos que manejar es la alimentación. Hay que abonar el estanque. El estanque se debe abonar, ¿para qué? Para que se produzca el fitoplancton y el zooplancton, que es ese color verde que coge el tanque cuando uno ya tiene los peces, es porque se reprodujo el fitoplancton y el zooplancton, que esto puede ser asimilado por los peces. Entonces, en el caso de la mojarra, ella tiene capacidad filtradora hasta los 250 gramos. Quiere decir que ella puede comerse esos animalitos y esas planticas hasta que ella alcanza los 250 gramos y eso le va a permitir a ella tener un mayor desarrollo. ¿Y eso que me genera a mí? Pues mayor proteína como productor. ¿Cómo lo abonamos? Podemos abonarlo más o menos, depende de lo que tengamos en la finca. Si es por quinasa, el estiércol de los cerdos, podemos utilizar 1 kilogramo por cada 10 metros cuadrados de estanque que yo tenga.
no echarlo dentro de un costal para tirarlo y que él se vaya derritiendo ahí o disolviendo, porque eso se me puede generar ahí una producción de hongos, sino que lo voy regando en el tanque, bien desmenuzado, para que se descomponga y el tanque empiece a abonarse. O si es con gallinaza, podemos usar 1 libra por cada 10 metros cuadrados. Bobinaza o estiércol de ganado también se puede utilizar, más o menos también el kilo por cada 10 metros, pero es mejor evitarlo un poco. Algunas teorías hablan mucho de que ayuda también a reproducir ciertos tipos de hongos en los peces, entonces por eso a veces se evita. Sin embargo, se puede utilizar y también da buen resultado. O inclusive también pueden sembrarse abonarse con algunas sustancias químicas, ¿sí? Abonos químicos, pero pues por sus componentes químicos y por ser tan fuertes, se ha visto que muchas personas cuando lo agregan en muchas cantidades y tienden a veces a sobrepasar el abono o inclusive a intoxicar a los peces. Entonces es mejor hacerlo con abonos orgánicos. Nosotros abonamos el tanque. Cuando lo abonamos, tan pronto empezamos nosotros a llenar el tanque, podemos empezar a abonarlo, porque a los 3 días más o menos estamos sembrando los alevinos. Los alevinos pasan por diferentes etapas. Esas etapas, ¿qué son? Pues primero alevinos y después pasan a ser dedinos, que es cuando ya ellos están más o menos de 1 dedo de largo. Esta medida es una medida en que ellos ya están como jóvenes, ¿sí? Están en una edad un poco más adelante, y después de esto, entonces ya son los peces que ya pues están listos para consumirse. Hay que aclarar algo: en las fincas a veces les gusta, o a veces no, a todos nos gusta ver los peces grandes. Entre más grandes nos parece más bonito y nos provocan más. Pero a nivel de finca, a nivel de campo, en la parte bajo el principio de soberanía, nosotros podemos empezar a cosechar los peces desde los 330 gramos, es decir, 3 peces para 1 kilo. ¿Por qué no dejarlos engordar mucho? Porque entre más grandes, más grande va a ser la pérdida en caso de que un pescado de estos se me muera. O evitar problemas, de pronto que ya los ven muy grandes y de pronto el vecino ya los mira con otros ojos y venga a hacerme de pronto a sacarme unos peces, y eso me va a generar problemas. Entonces desde los 330 gramos empezamos a sacarlos y ellos pues van a seguir engordando, pero yo voy a empezar ya a consumir el pescadito para la casa. ¿Qué aconsejamos nosotros o qué estamos manejando nosotros dentro del proyecto? Que las personas tengan o se les siembren 200 alevinos. Nosotros con esos 200 alevinos más o menos esperamos que nazcan, que crezcan o se desarrollen 160, y de esos 160 la intención es que la familia pueda de pronto vender 80 y comerse 80. Con esos 80 que venda le alcanza completo para volver otra vez a hacer la siembra de los 200 alevinos y puede hacer algo sostenible, y no que de pronto en la finca tengan peces una vez y después pues dejen o esperando a que les regalen los peces, no, sino que en la misma finca sea algo que se mantenga en el tiempo. Las enfermedades de los peces pueden causar sustancialmente pérdidas en la finca debido a un menor índice de crecimiento y de reproducción de los peces, un mayor costo de la alimentación debido a la pérdida de apetito y el desperdicio de los alimentos sin consumir, una mayor vulnerabilidad a depredadores, una mayor susceptibilidad a la baja calidad del agua y la muerte de los peces. Aunque es difícil evitar completamente las enfermedades de los peces, es preferible tratar de prevenir su aparición en lugar de permitir su desarrollo y luego intentar curarlas cuando comienzan a causar problemas. Curar una enfermedad es mucho más difícil y normalmente requiere los servicios de un especialista. Puede ocurrir que una enfermedad se haya agravado cuando finalmente se logra iniciar el tratamiento adecuado. En algunos casos, los peces supervivientes se encuentran tan débiles que se hace difícil llevar a cabo un tratamiento efectivo. Enfermedades, sí, tienen enfermedades, principalmente hongos. Uno les ve a veces las moticas de hongo a los pescaditos. Si uno ve un pescado que está enfermo, pues ¿qué hay que hacer? Pues sacarlo y quitarlo de ahí, porque ese pescado puede contaminarme los demás, puede infestar de pronto el estanque. ¿Qué tengo que hacer yo si empiezo a ver hongos? Pues hay un tratamiento muy sencillo, que es la aplicación de sal marina, sal blanca. Se puede tirar al tanque, dependiendo el grande del tanque. Para un tanque de 10×10 se le puede tirar media paca de esas de sal, para que esa sal mate
los hongos, al pescado no le va a hacer nada. Entonces eso va a tener un control. Ojo, que no pase como pasó en una comunidad, que en vez de aplicarle sal, le aplicaron fue cal. Y cuando le aplicaron la cal, pues terminaron fue matando los alevinos. Entonces se le aplica es sal. Si es problemas digestivos, porque de pronto el concentrado no lo manejaron adecuadamente, entonces se le puede sacar un poquito de concentrado, revolverlo con aceite y con un poquito de terramicina, y eso se le puede dar a los peces en la comida para que ellos quiten los problemas que tengan de digestión. A veces en el hígado o diferentes partes ellos pueden tener algunos problemas, y con este tratamiento muy sencillo, muy de campo, puede dar buenos resultados. Señores agricultores o cualquiera que esté interesado en hacer esta práctica, lo primero que yo les diría es que miren la calidad del agua, y en segundo lugar dónde van a hacer el estanque. ¿Por qué dónde? Porque el estanque hay que hacerlo cerca de la casa. Si el estanque está muy lejos de la casa, es difícil el manejo, porque los alevinos hay que alimentarlos muy seguido. En el caso de concentrado hay que darles 5 veces en el día, entonces cada 2 horas, desde que sale el sol y antes de que se vaya el sol, hay que repartirles en 5 raciones. Cuando están más grandes, en 3 raciones. Entonces hay que tenerlos cerca de la casa. Y aparte de eso, pues para quitarnos la plaga principal de los peces es que no los vayan a robar. Entonces lo primero, buscar que esté cerca de la casa, y no que lo vamos a hacer muy lejos y después esta producción se me vaya a volver un dolor de cabeza. Segundo, aprovechen que tenemos un potrero más. Sí, o sea, si tenemos un estanque, ese es un potrero para producir carne. Lo que pasa es que es pez. Podemos sembrarlo, aprovechemos para que sea doble propósito. Y si pensamos en hacer una explotación ya más grande, más tecnificada, pues busquemos la asesoría técnica para poder revisar el lugar, las condiciones adecuadas, el pH, la oxigenación del agua, la temperatura y los diferentes factores que pueden incidir en un buen desarrollo de la piscicultura. Esa es como la invitación para que todos podamos aprovechar lo que Dios nos ha permitido tener a nosotros en este maravilloso clima. Los peces son de los más vendidos en el mercado de los animales domésticos, ya que no ocupan demasiado lugar. Su mantenimiento no depende específicamente de las personas, pues este depende de un buen estanque donde estos se puedan criar. Son animales ideales que no emiten ningún sonido ni tampoco hacen daños, así que son una buena opción para trabajar. La piscicultura no requiere de mucho trabajo. Los agricultores pueden mezclar sus actividades en las fincas sin necesidad de hacer un trabajo tedioso con los peces. Estos dan un buen ingreso para las personas que se dedican a la crianza de estos animales. De esta forma llegamos al final de Amigos del Campo de hoy. La invitación es para que dentro de 8 días nos acompañen con un nuevo recorrido desde otro lugar. Compartan con nosotros estas experiencias que vivimos en medio de la naturaleza. Hasta entonces.